un vacío y un silencio eterno. Era lo que había en la nada. Hasta que un día... Generando universo en 3, 2, 1. El Big Bang trajo consigo el inicio del universo y todo lo que habría en él. Advertencia: nuestra comprensión cosmológica del universo muy primigenio está basada en los pocos hechos existentes relacionados con esa época, entre los que se puede citar el corrimiento al rojo, la radiación de fondo de microondas o una serie de observaciones proporcionadas por el telescopio espacial Hubble. Ningún experimento actual prueba suficientemente las altas energías como para proporcionar entendimiento sobre este periodo. Los escenarios difieren radicalmente. La época de Planck comienza apenas a menos de 10 elevado a menos 47 segundos después del Big Bang. De acuerdo con teorías tentativas y que por el momento no han tenido confirmación empírica adecuada, como la supersimetría y otras teorías que incluirían las teorías de la gran unificación, inicialmente lo que hoy en día se consideran como 4 fuerzas fundamentales independientes: el electromagnetismo, la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte y la gravedad, serían manifestaciones de una única fuerza fundamental. Así, las constantes de acoplamiento de estas 4 fuerzas fundamentales habrían tenido el mismo valor, y el grupo de simetría de esta teoría incluiría los grupos parciales de simetría de las 4 fuerzas fundamentales, razón por la que se afirma que estarían unificadas en una única fuerza fundamental. Poco se conoce sobre esta época, aunque diferentes teorías hacen diferentes predicciones. La teoría de Einstein de la relatividad general predice una singularidad espaciotemporal antes de este tiempo, pero bajo estas condiciones la teoría no parece explicar los efectos cuánticos. Se espera que las teorías propuestas de la gravedad cuántica, así como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles, eventualmente conducirán a una mejor comprensión de esta época. La época de la gran unificación comienza desde 10 elevado a menos 47 y finaliza hasta 10 elevado a menos 36 segundos. Como el universo se expande y se enfría desde la época de Planck, la gravedad se empieza a separar de las interacciones de Gauge, el electromagnetismo y las interacciones nucleares débil y fuerte. La física a esta escala se puede describir por una gran teoría de unificación en el que los grupos de Gauge del modelo estándar se integra en un grupo mucho mayor, que se rompe para producir las fuerzas de la naturaleza observadas. Eventualmente, la gran unificación se rompe cuando la interacción nuclear fuerte se separa de la fuerza electrodébil. Esto debería producir monopolos magnéticos, lo cual es una partícula elemental hipotética constituida por un solo polo magnético. Inflación cósmica comienza desde 10 elevado a menos 36 segundos hasta 10 elevado a menos 33 segundos. La temperatura, y por tanto el tiempo, en que la inflación cósmica ocurrió no se conoce. Durante la inflación, el universo es alisado y entra en una fase de expansión rápida, homogénea e isótropa, en la que las bases de la formación de estructuras son sentadas en la forma de un espectro primordial de fluctuaciones de casi invariantes en escala. Parte de la energía de los fotones se convierten en quarks virtuales e hiperiones, pero estas partículas decaen rápidamente. Un escenario sugiere que antes de la inflación cósmica, el universo era frío y vacío, y el inmenso calor y energía asociada con los primeros estados del Big Bang se crearían en el cambio de fase asociado con el fin de la inflación. La época electrodébil comienza en 10 elevado a menos 12 segundos después del Big Bang. Cuando se produce la ruptura espontánea de simetría electrodébil, se cree que todas las partículas fundamentales adquieren masa debido al mecanismo de Higgs, en el que los bosones de Higgs adquieren un valor esperado en el vacío. En este momento, los neutrinos se desemparejaron y empezaron a viajar libremente a través del espacio. Este fondo cósmico de neutrinos, a pesar de ser improbable su observación en detalle, es análogo al fondo cósmico de microondas que fue emitido mucho después. La época del hadrón comienza en 10 elevado a menos 6 hasta 10 elevado a menos 2 segundos. El plasma quark, gluón del que está compuesto el universo, en ese momento se enfría hasta formar hadrones, incluyendo bariones como los protones y los neutrones. La nucleosíntesis comienza en 1 segundo después del Big Bang hasta 3 minutos después. En este momento,
el universo se ha enfriado lo suficiente como para que se empiecen a formar los núcleos atómicos. Los protones y neutrones se empiezan a combinar en núcleos atómicos. Al final de la nucleosíntesis, unos 3 minutos después del Big Bang, el universo se había enfriado hasta el punto que la fusión nuclear paró. Dentro de 250 millones de años después del Big Bang, por fin, el universo comienza a parecerse al actual. Comienza la formación estelar. Las primeras estrellas, muchas estrellas parecidas a las de la población 3, que conforman la primera generación estelar del universo, se formaron y empezaron el proceso de unir los elementos que se formaron en el Big Bang, hidrógeno, helio y litio, en elementos más pesados. A 670 millones de años después del Big Bang, se forman las primeras galaxias. Los grandes volúmenes de materia colapsan para formar una galaxia. Las estrellas de la población 2 se formaron pronto en este proceso y las estrellas de la población 1 se formaron después. Las galaxias se agruparon y formaron cúmulos que a su vez formaron supercúmulos. Después de 8.000 millones de años después del Big Bang se forma nuestro sistema solar. Finalmente, se forman los objetos de la escala de nuestro sistema solar. La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada que se inició una reacción nuclear, liberando energía y formando una estrella. El Sol. Al mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que, al crecer, aumentaban su gravedad y recogían más materiales en cada vuelta. Los planetas y la mayoría de sus satélites se formaron por acreción de materia que se acumulaba alrededor de los trozos más grandes de la protonebulosa. Tras una sucesión caótica de colisiones, fusiones y procesos de reconstrucción, adquirieron un tamaño parecido al actual y se fueron desplazando hasta situarse en las posiciones que conocemos. Hace aproximadamente 4.6 mil millones de años la Tierra primigenia se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños, los denominados planetesimales, de tal modo dando inicio a la historia terrestre. Hace 3.5 mil millones de años se genera la vida en la Tierra en forma de células procariotas. 500 millones de años después ocurre la primera fotosíntesis en el planeta. 1.000 millones de años después comienza la vida compleja en forma de células eucariotas. Y en tan solo otros 1.000 millones de años comienza la vida multicelular. Y por fin, hace 200.000 años aparece el Homo sapiens. El presente. 13.700 millones de años después del Big Bang. Las mejores estimaciones actuales de la edad del universo dicen que han pasado 13.700 millones de años desde el Big Bang hasta la actualidad. Como la expansión del universo parece que se está acelerando, los supercúmulos son considerados como las estructuras más grandes que se habrán formado en el universo. La presente expansión acelerada impide la creación de cualquier estructura inflacionaria. Así como con las interpretaciones de lo que ocurrió en el universo muy primigenio, se necesitan avances en física fundamental antes de que sea posible conocer con mayor certeza el destino final del universo. Pero para lo que no se necesita evidencia empírica es para conocer que todo lo que empieza acaba. Muerte térmica del universo. De 1 a 100 billones de años. Este escenario, también llamado Big Freeze, es generalmente considerado como el más probable y ocurrirá si el universo continúa en expansión como hasta ahora. Sobre la escala de tiempo en el orden de 1 billón de años, las estrellas existentes se apagarán y la mayor parte del universo se volverá oscuro. El universo se aproxima a un estado altamente entrópico. Sobre una escala del tiempo mucho más larga en las eras siguientes, las galaxias colapsarían en agujeros negros con la evaporación consecuente de la radiación de Hawking. En algunas teorías de la gran unificación, la descomposición de protones convertirá el gas interestelar subyacente en positrones y electrones, que se recombinarán en protones. En este caso, el universo indefinidamente consistirá solamente en una sopa de radiación uniforme que estará ligeramente corrida hacia el rojo con cada vez menos energía, enfriándose. Big Crunch. 100.000 millones de años después del Big Bang. Si la densidad de energía de la energía oscura fuera negativa o el universo fuera cerrado, entonces sería posible que la expansión del universo se revirtiera y el universo se contrajera hacia un estado caliente y denso. Esto sería análogo a una inversión temporal del Big Bang.
A menudo se propone como parte de un escenario de universo oscilante, como el modelo cíclico. Las observaciones actuales sugieren que este modelo del universo es poco probable que sea correcto y la expansión continuará. Big Rip. Gran desgarro en español. Este escenario es posible solo si la densidad de energía de la energía oscura realmente se incrementa sin límite a lo largo del tiempo. En este caso, la tasa de expansión del universo se incrementará sin límite. Los sistemas vinculados gravitacionalmente, como los cúmulos de galaxias, las galaxias y en última instancia los sistemas solares se destrozarán. Eventualmente la expansión será tan rápida que superará las fuerzas que sustentan las moléculas y los átomos. Finalmente incluso los núcleos atómicos se desintegrarán y el universo tal como lo conocemos acabará en un inusual tipo de singularidad espacio-temporal. En otras palabras, el espacio mismo se expandirá tanto que la fuerza electromagnética que mantiene a las partículas unidas caerá a esta expansión, haciendo que la materia se desintegre. Y como último destino final del universo está la metaestabilidad del vacío. Si nuestro universo está en un falso vacío, el cual es un concepto de la teoría cuántica de campos relacionado con el de vacío cuántico, que alude a una región metaestable, es decir, que permanece en un estado de equilibrio débilmente estable durante un considerable periodo de tiempo y parece estar vacía y ser de larga vida. Por lo tanto, es posible que el universo haga un túnel hacia un estado de energía menor. Si esto ocurriera, todas las estructuras se destruirán instantáneamente, sin alertar. Como dijo Stephen Hawking, debemos intentar comprender el comienzo del universo a partir de bases científicas. Puede que sea una tarea más allá de nuestras capacidades, pero al menos deberíamos intentarlo. Lo cierto es que el pasado del universo ya pasó, el presente está pasando y el futuro pasará, por lo tanto, debemos estudiar lo que pasó, ver lo que está pasando y predecir lo que pasará. Como siempre es un gusto hacer este contenido, me encantaría que si llegaste hasta esta parte dejes un like y si quedaste fascinado con este contenido te invito a suscribirte. Sin más que decir, no espero que te vaya bien, espero que te vaya excelente. Hasta pronto.